krossa sionismen. Liebe Palestina, oh grossa sionismen. Y Liliana, no sé si quieres comentar algo en relación a esa narrativa sionista sobre la necesidad de que los judíos tengan una tierra para sí mismos, para protegerse frente a todos estos ataques que han recibido a lo largo de la historia. ¿Es diferente a posiblemente otras masacres a lo largo de la historia? Bueno, los judíos vivieron épocas muy trágicas, pero también vivieron épocas muy prósperas. Yo personalmente, y bueno, con otra gente también, no subleva el hecho que hay esa narrativa de decir que los judíos siempre fueron perseguidos. No es verdad. Fueron en muchas épocas perseguidos. Aquí en España hay un ejemplo, muy patente, que hubo muchos siglos completamente prósperos para los judíos, que llegaron incluso a ser ministros y, bueno, tener una inserción social muy alta, y del día a la noche casi, no fue del día a la noche, pero es una manera de decirlo, está el edicto de expulsión, y bueno, se tuvieron que ir con lo que llevaban encima casi. Algunos se fueron a Portugal, que después de unos varios años los expulsaron también. Y ahí empezaron a ir tanto al Magreb como a Turquía. Los grandes centros de los judíos españoles son el Magreb y Turquía, donde, por suerte, no tuvieron que irse hasta que empezó, el Estado de Israel, donde tuvieron, una vida correcta de todo punto de vista, por lo menos no tuvieron en ningún momento ni que errar de un lugar al otro, ni que sentir que estaban amenazados. O sea, todos los judíos que se instalaron en el Magreb y en Turquía. También fueron de aquí judíos a Bulgaria, a Grecia, y tampoco en esas ciudades tuvieron problemas mayores, que ya eran Europa cristiana. O sea que incluso la cuestión de Europa estaba más bien concentrado en ciertas épocas y en ciertos países. España, después, todavía mucho antes, por los 1200, se los expulsó de Francia y de Alemania, donde se instalaron en Europa del Este. Por eso las comunidades judías en Europa del Este eran muy, muy grandes, porque se alimentaron de todas, las expulsiones que hubo en Europa occidental. Pero una vez instalados también, hasta que llegó más o menos en la época en que el nacionalismo de los diferentes pueblos de Europa del Este empezó a reivindicar, una cultura muy étnica, donde quería que solo los polacos tienen que ser los que viven en Polonia, y que todo el que es, según ellos, no tan polaco, por lo menos los judíos eran polacos, pero no eran cristianos. Entonces se nos consideraba un elemento perturbador para, la homogeneidad de las sociedades. Bueno, eso llegó al paroxismo, evidentemente, con el nazismo. Y eso fue, la época, más trágica que sufrieron las comunidades judías, que incluso hubo en África del Norte, como el régimen nazi también gobernó durante, por suerte, 2 años, como en Libia y en Túnez. También de ahí también fueron judíos, fueron masacrados y sobre todo llevados a campos de trabajo, pero bueno, en proporciones muy pequeñas. A lo que voy, tenemos que ver que la historia es bastante vasta, variada y complicada de entender, que no es un bloque. Todos los judíos siempre sufrieron en todas las épocas, no. Hubo épocas
que se sufrió mucho, que fueron perseguidos y expulsados, y otras épocas donde se prosperó mucho, que escribieron cantidad enorme de libros, que uno puede entrar a una biblioteca, digamos, sobre todo en Israel o en Estados Unidos, donde hay bibliotecas con muchas obras digamos, en general de todo el mundo. Entonces tenemos la judaica, que se llama, y bueno, son libros enteros que escribieron en Europa. Entonces hay, digamos, situaciones diferentes, y siempre no olvidarse que en los países digamos, del centro musulmán, no hubo nunca persecuciones, ni pogromes, ni, bueno, todo esto que se conoce sobre todo en la historia occidental. Por eso es que reivindicamos también que hubo muchas desgracias y muchos holocaustos en este mundo, ni hablar la trata de esclavos, que eso creo que es el sumum de lo que fue digamos, la miseria humana, de traer gente de un continente a otro para esclavizarlos y digamos, tener el fruto de su trabajo, enriquecerse con el fruto de su trabajo, y bueno, sabemos lo que es ser esclavo. Y bueno, eso fue tres siglos de comercio de esclavos. Y bueno, o sea que hay muchos pueblos, también los armenios, bueno, que cada uno tuvo muchos pueblos que tuvieron su genocidio. Por eso a nosotros no nos gusta decir el holocausto, como para distinguir el genocidio de los judíos de los otros, porque todos los genocidios son igualmente, digamos, una mancha horrible para la humanidad. Todos los genocidios, no hay un genocidio que es peor que los otros, no hay un pueblo que es más víctima que los otros. Ni hablar de América Latina. Sabemos que los indígenas de América Latina, sobre todo tanto en el sur, en Argentina, en Chile, en Uruguay, como en el norte, en América del Norte, fueron diezmados de una manera completamente contundente y masiva, sobre todo en un periodo muy pequeño de años. Entonces, para mí el hecho de tener elevar el relato de que el genocidio judío nos da derechos, nos da privilegios a que hoy en día podamos hacer lo que nos guste, es una manera atroz de hacer incluso homenaje a esos diferentes momentos tan difíciles, y a los muertos. Dice que son 6 millones, no sé cuántos son, pero muchísimos, y que eso justamente no se les hace homenaje. Usar la muerte de ellos, que fue una muerte generalmente bastante atroz, para que hoy en día uno tenga privilegios y darse el gusto de decir: puedo tratar mal a otros pueblos porque yo fui el más maltratado, es una manera muy, digamos, deshumana, antihumana de mirar la historia.